Y es que este abandono, olvido o traición a los principios que nos legó Víctor Raúl Ayala-Torre y los hombres y mujeres que con él forjaron el aprismo, como decía, nos ha ido alejando precisamente de aquel gran conjunto de seres humanos que constituyen nuestros compatriotas. En el proceso electoral del año 2006 formulamos solemnemente varias promesas que constituían la columna vertebral o las columnas sobre las cuales se construiría un Estado con justicia social, que a su vez representara un cambio fundamental con respecto al Estado oligárquico, al Estado explotador, al Estado inhumano, al Estado incluso racista, frente al cual insurgió un grupo de jóvenes en 1930 encabezados por Víctor Raúl. Y sin embargo estas promesas han sido incumplidas sin ninguna explicación valedera. Esto indudablemente, compañeras y compañeros, nos desacredita y nos debilita ante la opinión pública. Le quita credibilidad al APRA porque la dirigencia o el liderazgo nacional aparentemente no comprendieron la importancia de prometer solemnemente cosas que se harían desde el gobierno y simplemente para después no cumplirlas, a pesar del crecimiento económico, a pesar de los 100 meses de crecimiento económico, y que sin embargo no ha significado a su vez sentar las bases de una industrialización sostenida con valor agregado, donde se creen empleos de calidad, donde efectivamente se realice una reforma del Estado en el sentido de administrar la justicia con limpieza, con pulcritud, donde haya transparencia en la gestión pública, en el tema de las licitaciones, donde el manejo de nuestros recursos naturales, en el cual están afincados nuestros compatriotas de la selva y de la sierra, sean hechos con respeto no solamente a los tratados internacionales que nos obligan, sino con respeto a la misma dignidad y a la vida y a la confianza depositada en su propia democracia por esos pueblos compatriotas nuestros. Algunos se han olvidado que Ayala-Torre, en su discurso programa, nos decía que somos compatriotas del Campa, como somos connacional del señorito de distrito de Miraflores y San Isidro en Lima, como somos compatriota del campesino del Valle de la Convención en el Cusco y connacional del trabajador de las haciendas azucareras de Laredo, Cartavio y Casagrande. Desde ahí ya se detectaba en el joven Ayala-Torre y en los apristas de esos años la importancia de sopesar el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe del Perú. Sin embargo, por ejemplo, esto ha acontecido en el año pasado en Bagua. Nunca debió ocurrir si es que hubiera sido hecho realmente con una visión y perspectiva de derechos humanos imbricada estrecha e íntimamente con la doctrina del aprismo de los años 30 y 40, que es lo que yo me esfuerzo por plantear, que hay una necesaria relación entre esto, entre el APRA y los derechos humanos, que es lo que nos va a permitir y nos permitiría reencontrarnos con los pueblos del Perú, con aquellos que no son apristas ni son partidarizados ni tienen una inscripción en un partido político, e inclusive con aquellos que por alguna razón han desarrollado un rechazo al aprismo o a los líderes, sea cual fuere la razón. Esto, compañeros y compañeras, al señalar que en este incumplimiento radica la conexión con también la crisis del partido que señalo, en cuanto al tema de padrones, en cuanto a desconocer la voluntad de nuestras bases, que no solamente cosas que han perpetrado durante la actual administración o la actual dirigencia nacional desde el año 2004, con Mauricio Mulder. Es una práctica que ha sido fortaleciendo, pero que ha llegado en su momento casi de crisis terminal. De manera que esto es algo que tiene que ser corregido fundamentalmente. Persistir además, como decía hace un momento, en este tipo de práctica de desconocer nuestra propia palabra empeñada, deshonrar nuestros compromisos, nos ha hecho un grave daño al partido, pero también le hace un grave daño a la democracia porque le quita confianza a este sistema de democracia incipiente ante el cual los ciudadanos se deben sentir protegidos, se deben sentir parte, se deben sentir cobijados. Este es un tema que nos interesa de la mayor manera abordarlo con serenidad, con conocimiento, con información. Y de ahí mi invocación, para que este sea el inicio o quizás la continuación de un diálogo a través de este medio en intercambio de ideas. Por alzar mi voz, por decir estas cosas en voz alta, se ha pretendido expulsarme del partido. Sin mediar ninguna razón, violando las normas internas, nuestro estatuto, nuestro reglamento, nuestras leyes y las normas internacionales,
como a miles de compañeros que han sido separados injustamente y sin explicación alguna. En mi caso, se ha pretendido expulsarme del partido a pesar de mis 40 años de militancia y de venir y provenir de un hogar aprista. Esto, compañeros y compañeras, se los digo, tiene que constituir un punto de quiebre, me refiero a estas prácticas, para que el APRA nuevamente recupere credibilidad ante los pueblos del país. Es de la mayor importancia transmitirles a ustedes, en consecuencia, que en estas próximas semanas en las cuales se va a definir el futuro del APRA en cuanto a su dirigencia nacional y en cuanto al liderazgo, que sobre ustedes, aquellos compañeros que vendrán como delegados al Congreso Nacional del próximo marzo, y que tiene que aplicarse algunos correctivos necesarios para que recupere efectivamente la representatividad y la legitimidad que debe tener un Congreso del partido, que es el punto inicial para poder proyectarnos nuevamente hacia los pueblos del Perú. En menos de 6 años se han eliminado nuestros padrones a la mitad prácticamente de nuestros militantes. 75 provincias del Perú no tendrán representantes en el próximo Congreso del partido. De 60 delegados históricos, por ejemplo, que le correspondía a La Libertad, solamente se les reconoce ahora 30. De 30 delegados históricos que le correspondía a Arequipa, solamente les reconocen 15. Y el Cusco, una de las expresiones más escandalosas de reducción y desconocimiento de la voluntad del aprismo provinciano, de 30 delegados históricos se le ha reducido a 6. Por eso, estas son circunstancias que junto con, por ejemplo, el reconocimiento a delegados de un gremio como la CTP, que no forma parte orgánica del partido, de 40 delegados plenos, esos 40 delegados superan a los delegados que tendrá Arequipa, Cusco, Puno y Ayacucho juntos, que solamente llegan a 39. Estas son circunstancias importantes, especiales, que tienen que ser replanteadas para que el Congreso recupere o el Congreso tenga legitimidad. En mi recorrido por el Perú en el último año, compañeros, compañeras, he visto apristas jóvenes y adultos que son realmente leales al partido, que sienten que tiene que haber un cambio fundamental y para quienes el concepto de decencia y de fraternidad no solamente son palabras dichas en un discurso, sino que tienen que volver a formar parte de nuestras maneras de relacionarnos entre nosotros, de nuestras conductas cotidianas, si es que nosotros queremos presentarnos ante el país, como pretenden los partidos políticos y aspiran a ganar alcaldías distritales, provinciales, gobiernos regionales, en el Congreso Nacional o la Presidencia de la República. Estos son temas centrales que quería yo compartir con ustedes y para decirles que en estos próximos meses, semanas que quedan, tendremos que tomar decisiones de la mayor importancia. Decisiones que tenemos que hacerlas con la mayor capacidad, serenidad y con el amor que demandan las causas superiores. Que de esas decisiones probablemente se marcará el destino del Perú en los próximos años, porque en la medida en que el APRA, siendo un partido decano en el país, no hemos cumplido todavía con nuestro compromiso y nuestra promesa y nuestra deuda con los pueblos del Perú, en esa medida es nuestra agenda pendiente. Sigamos por ello juntos, compañeros y compañeras, y aquellos conciudadanos que no siendo apristas escuchan también estas palabras, les invito a formular y a iniciar un diálogo. Establezcamos estos canales de comunicación permanentemente de manera horizontal, de manera democrática, sin arrogancias, porque nadie es dueño de la ciencia infusa, nadie es dueño de toda la verdad. Todos tenemos un poco de verdad, y en la medida en que reconozcamos esto, podremos avanzar en la construcción de una sociedad más justa, sin explotados ni explotadores, donde no tengamos niños que se mueren por el friaje en Puno en los meses crudos del invierno, y donde podamos decir realmente que la nación peruana es una nación digna que forma parte de la gran nación latinoamericana. Hasta cualquier momento, conciudadanos y compañeros. Gracias.